Antón, pero Antón diría en esta catedral de la palabra, ¿no? Yo no lo voy a decir, pero yo tenía que presentar este libro aquí. Todo en el libro ha sido como una especie de crónica anunciada. Tenía que presentar el libro aquí porque aquí fue donde Fernando, una tarde sin venir a cuento, me hizo obispo. Yo estaba allí al fondo. No sé, sentirme nombrado así, era la presentación del libro Mercado Central de La Bordeta. Y La Bordeta, cuando recuerda a su amigo Luis García Brines, pues dice que se lo encontró en París vestido de obispo o algo parecido. Y Fernando dijo, no sé si Víctor Juan está por ahí, pero a mí, a quien me gustaría encontrarme vestido de obispo es a Víctor Juan. Yo me quedé sin saber que en aquel momento había contraído una responsabilidad que me iba a traer hasta aquí. Entonces fue en esta librería, fue Fernando, y yo por eso pues, le agradezco a Eva que nos acoja aquí como nos acoge siempre, con el cariño de siempre, ¿no? Que vaya feliz. El libro también tenían que presentarlo como una crónica anunciada, tenían que ser Fernando, que para eso me hizo obispo y otras cosas, que ahora diré, y Miguel. Porque Fernando, por empezar por el primero que ha hablado, pues lleva mucho tiempo diciéndome que debería llevar un diario, una especie de dietario, que contara pues, lo que veía, que contaba lo que pensaba cuando paso por Almudévar. Es que yo por Almudévar siempre se me ocurren todas las ideas. Cuando llego al museo y les digo, pasando por Almudévar, y ya saben que es como un cuento, ¿no? Les voy a decir lo que... Paso muchas horas en el coche y entonces muchas de estas cosas nacen mientras conduzco. Que hiciera un diario o un texto que no tenía por qué ser de ficción, sino lo que yo leía, ¿no? Y Twitter es una suerte de diario, un diario muy breve, donde uno cuenta pues cómo se siente hoy, lo que ha querido esta mañana, lo que le han contado sus hijos y que le ha despertado un sentimiento, lo que le ha pasado con un amigo, etc. Entonces, en parte, yo pensé que una vez que luego Miguel me insistió en que sería muy bonito, sería extraordinario, como estoy de feliz, ¿no? Publicar algo en la colección de Olifante, Papeles de Trasmoz, porque Miguel decía, seremos la única tertulia de la radiodifusión mundial que los 4 tertulianos hemos publicado un libro en la misma colección. Pepe Melero, Antón, Miguel y ahora yo, ¿no? Con Valimeco. Entonces Miguel me insistió mucho desde que él hizo Micromemoria, ese libro que presentamos en noviembre, ¿no? Se presentó en noviembre, pues tú debías preparar, tú deberías hacer, y entonces la tercera circunstancia del libro es que el propio Twitter tiene una herramienta que te permite descargarte tus tontadas de los últimos tiempos. Entonces yo me descargué casi 20.000 bobadas que había dicho, y de esas hice una selección. Entonces el libro es hijo en realidad de todas estas circunstancias que os cuento. No soy así todo el rato, o sea, no me tengáis en serio, no me toméis en serio, ni soy tan pesado todo el rato, que de 20.000 cosas, algunas son tan intrascendentes como son interacciones con la gente y tal, pues yo seleccioné 313, que es las que están en el libro y que sí, son un poco hijas de mis pasiones, mi manera de mirar a mis hijos y los estudiantes con los que trabajo, mi forma de mirar Aragón, el Zaragoza, la amistad, en fin, todo eso lo vais a encontrar ahí reunido y además sin ningún orden ni sin ningún criterio, no he hecho ningún orden, hay un orden cronológico. Blanca en algunos momentos tiene 17 años y unos tweets más tarde pues ya tiene los 18, ¿no? Y ahora ya tiene 19, o sea que se recogen como 3 años de mi vida en Twitter. He conocido a mucha gente, algunos estáis aquí, unos amigos que me devuelven solo cariño y a los que aprecio mucho en la distancia de que yo estoy ahí metido en mi casa, en el ordenador o en el teléfono, y ahora nos hemos conocido aquí físicamente algunos, ¿no? Cuando el libro lo tuve listo, pues tenía un problema con el título y pensé en aforismos, por ejemplo, aforismos, pero estaba ya cogido, porque Ángel Rinda había hecho hace poco en la misma colección una selección de sus poemas y se llamaba así, aforismos. Y además, pues hablando con Fernando, pues todos no son aforismos, no son auténticos aforismos todas las cosas que se contenían, ¿no? Entonces yo pensé que en realidad lo que yo había hecho era una especie de camino, como el de Monseñor Escribano, San José María, era una especie de camino, pero lo mío era más divertido, es un poco más divertido. Y sobre todo, lo que es más humilde. Yo soy un obispo y eres un santo. Podía titular mi libro Caminito. Y tener ese juego cómplice que a mí me apetecía mucho. Pero mi mujer, con más prudencia que nadie, me dijo, eso no va a funcionar. O sea, olvídate de Caminito. Y digo, pues a lo mejor un sinónimo. Lo podría llamar, por ejemplo, Sendero. Sendero luminoso. Tampoco, porque también estaba pillado. Y digo, pues entonces, ¿y si yo escuchara el tango
mejor en el tango hay un verso, una idea, una palabra que me sirve a mí para titular, ¿no? Y entonces durante este tiempo he estado escuchando muchas veces el tango, Caminito, en la versión de Enrique Morente, que luego, como la vida es un cuento, esos cuentos que os digo, pues resulta que es el tango con el que Enrique Morente despidió a Fernando Fernán Gómez, porque era su tango favorito, ¿no? Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Pero nada, por más que yo escuchaba el tango, no encontré una palabra. Y entonces yo creo que escribí primero la introducción, que la titulé Prospecto, que es eso, explicación, presentación, y luego volví a la vieja idea de que esto fuese vademecum. Y entonces fui al diccionario y ahí me encontré la definición, ¿no?, etimológica de vademecum, ven conmigo, acompáñame, libro pequeño de frecuente consulta, y ya lo que me resultó ya determinante es que fuera el cartapacio que los niños llevaban a la escuela, ¿no? Además yo recuerdo que, de decirlo así, el vade, decían el vade, pues eso, el vademecum como cartapacio. Y se terminó titulando, pues, Vicente Almazán, en el libro, también tengo que agradecerle que Vicente ha sido Goya y yo su mujer desnuda. Entonces, el libro contiene una foto y me la hizo Vicente con esa generosidad que nos ha fotografiado a muchos de nosotros. Lo mejor fue la mañana que pasamos juntos tomando café y hablando de lo divino y de lo humano. Todo ha sido divertido y bonito alrededor del libro. Además de los colores que dice Fernando, que no lo sabía, por supuesto, lo que quiere decir en la liturgia copta, estos colores, pues aquella mañana yo le dije a Fernando, a Vicente, que me gustaría tener el color morado, y como las orquídeas, ¿no? Porque yo había hecho un cuento que terminaba con una orquídea, otro cuento, ¿no? Como está todo un poco relacionado. Y entonces me dijo, ¿sabes que para Pantone el color del año es el orquídea radiante? Y entonces dije, pues ya está, tiene que ser. Y entonces nadie creía en mí, los primeros los de la imprenta. Entonces me hicieron ir allí a ver si este era el color que yo quería. Y Pepe me decía que era un color truchi, pero bueno, no me soy porque nada más lejos de la realidad. Entonces, en una imprenta donde me dijo el impresor que los autores a veces ni elegían colores, que ellos los proponían, o que decían, yo quiero un color vino y un color no sé qué, pues yo le dije, yo quiero el color 32.400 no sé qué, o como sea, que no me acuerdo. Y entonces me lo prepararon, tuve que ir a máquinas, y ya como soy tan enredador, fabriqué una maqueta, lo doblé. Detrás de un hombre friki siempre hay una mujer cómplice, y entonces le pedí a Virginia que lo cogiera en las manos, le hice la foto como si el libro existiera, ¿no?, para ponerlo en Twitter, para colgarlo en la página web. Entonces, esta ha sido una historia divertida del principio al final. Solo es una historia de ser feliz, de haber hecho algo que tiene su buena medida de intrascendencia, de jugar, hay algo que en los últimos tiempos, posiblemente cuanto va pasando el tiempo, ¿no? Yo voy a cumplir 50 años, me lo vais a oír decir mucho, pero estuvo muy pesado lo de los 50 años, pero cada día me interesa más jugar y enredar, y es lo que hago fundamentalmente en Twitter. Yo les suelo decir, en Twitter veréis al Víctor Niño que corretea por aquí y que dice bobadas, y además uno dice bobadas y hace bobadas y no pasa nada, creedme, habéis de creerme, no pasa nada. No podemos ser como esa gente que cada cosa que hace pone una cara de estar pensando, esto es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. No es verdad. La mayor parte de las cosas que hacemos son intrascendentes y hay que hacerlas por la felicidad de hacerlas y para hacer felices a las personas que queremos y que tenemos cerca, ¿no? Y eso es lo que hago yo en Twitter, y entonces pues no me importa el desnudo, no me importa mostrarme, no es que sea un impudoroso, pero pienso que no pasa nada. Y que sé que además cuento con el cariño cómplice de muchísima gente, que es como mi red de seguridad, ¿no? Cada vez que hago un triple salto mortal, siempre estáis allí queriéndome, apoyándome, y sé que no va a pasar nada. Y el libro ha tenido, ya estoy terminando casi, el libro ha tenido 10 lectores de Indias, están citados en la introducción, y yo les agradezco mucho. Algunas no las conocía prácticamente de nada, no las conozco de nada, pero me gustaba cómo escribían en Twitter y se lo mandé. Me interesaba el sabor que dejaba en boca la lectura, nada más. ¿Qué te pasa cuando lees? A mí me interesa mucho qué le pasa a la gente cuando lee, qué pasa en el corazón de quien lee, más que lo que les pasa en las historias, ¿no? Y entonces pues he sido también un autoantólogo, no sé si esto se puede decir,
Antonio no se podrá decir, sí, se puede decir, tal cual, un autoantólogo, pero también, ya lo he utilizado, he hecho cosas de encargo, o sea, cuando me decía, por ejemplo, Laura me dijo, pero es que falta allí, que a mí me gusta mucho cuando dices, buenos días, pezolagas, y digo, no te preocupes, añadido, ¿no? Otra chica que es valenciana y que no conoce ni nunca, pues dice, es que echo de menos uno que a mí me gustó mucho, lo recorté, se lo enseñé a mis padres. Digo, ¿cuál es? Terminemos ya de una vez. ese que decías de tu hija, que tu hija tiene la edad que tenía su madre cuando tú te enamoraste de ella. Y me gustó mucho eso, y digo, pues ya está, incluido, ¿no? A la única que no le puedo hacer caso es a Ana, porque me dijo, es que a mí me gusta todo menos el fútbol. Hay mucho. Y digo, pues eso no tiene remedio, porque el fútbol es una cuestión sagrada, como se sabe, y eso no se puede tocar. Y eso ha de estar ahí. Y yo creo que nada más, que cuando lo leáis, pues que en algún momento podéis sonreír, os pueda conmover. Hay cosas también que me dan mucha rabia y también están ahí dichas, ¿no? Y entonces voy a terminar con el, habéis venido aquí para que os cante el trocico ese de tango, y lo voy a rematar ahora mismo. Aunque como le decía esta mañana, no me acuerdo a quién, de las personas que me he encontrado, digo, luego me incapacitarán, me prohibirán la entrada en esta librería, y no solo en esta librería, sino que Rafa Artal, que creo que lleva la cuenta de Twitter, dirá, no, este ya no puede entrar en las librerías de Zaragoza, pero me da igual. Entonces, el tango que yo he escuchado tanto, la versión de Enrique Morente, un trocito chiquitín. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Chispún.